La suave brisa marina acariciaba el rostro de Guadalupe Ramírez mientras permanecía inmóvil frente al altar de la parroquia de San José, en San José del Cabo. Las flores de bugambilia que adornaban cada rincón del templo parecían burlarse de ella con su intenso color. Lupita, como todos la llamaban cariñosamente, sentía que su corazón se desgarraba en 1000 pedazos mientras las palabras de Mateo Ortega resonaban una y otra vez en su cabeza. Mi madre no acepta esto, no puedo ir contra ella. El reloj marcaba las 6 de la tarde y los invitados murmuraban entre sí, algunos con lástima, otros con morbo. La novia abandonada en el altar era ahora el espectáculo principal de San José del Cabo, ese pequeño paraíso en Baja California Sur donde todos se conocían y los chismes corrían más rápido que las olas en temporada de huracanes. «Vámonos de aquí, Lupita», susurró Elena Fuentes, su mejor amiga desde la infancia, tomándola suavemente del brazo. «No tienes por qué soportar esto». Pero Lupita no podía moverse. Sus pies, enfundados en los delicados zapatos blancos que había comprado especialmente para este día, parecían clavados al suelo. Las lágrimas recorrían libremente sus mejillas, arruinando el maquillaje en el que la estilista había trabajado durante horas esa mañana. «Me dijo que me amaba, Elena», murmuró con la voz entrecortada. «Me juró que estaríamos juntos para siempre, que nada ni nadie podría separarnos». Elena abrazó a su amiga, sintiendo cómo el cuerpo de Lupita temblaba bajo el vestido de novia, que ahora parecía una cruel broma del destino. «Los hombres dicen muchas cosas, amiga, pero cuando tienen que enfrentarse a doña Mercedes, hasta el más valiente se acobarda. Esa señora tiene fama de manipuladora en todo Baja California». La madre de Mateo, doña Mercedes Ortega, era conocida en San José del Cabo por su carácter inflexible y su obsesión por controlar la vida de su único hijo. Desde que Mateo había anunciado su compromiso con Lupita, una simple maestra de primaria sin grandes recursos económicos, doña Mercedes había iniciado una guerra silenciosa contra la relación. Finalmente, 3 días antes de la boda, había ganado la batalla. El camino de regreso a casa fue el más largo que Lupita había recorrido jamás. Cada mirada de compasión, cada susurro a su paso, era como un puñal que se clavaba en su pecho. Elena la acompañó hasta la pequeña casa cerca de la playa que Lupita había alquilado con la ilusión de comenzar su vida de casada. «No voy a poder con esto, Elena», confesó Lupita mientras se quitaba el vestido de novia y lo arrojaba sobre la cama. «¿Cómo voy a mirar a la cara a mis alumnos? A sus padres? Todos sabrán que fui abandonada en el altar». «Eres más fuerte de lo que crees, Lupita», respondió Elena, recogiendo el vestido y colocándolo cuidadosamente en su percha. «Además, San José del Cabo no es tan pequeño. En una semana habrá otro chisme y todos se olvidarán». Pero Lupita sabía que no sería así. En un pueblo donde el turismo era el sustento principal y la comunidad local se conocía desde generaciones atrás, las historias como la suya se convertían en leyendas que se contaban durante años. Las semanas siguientes fueron un infierno para Lupita. Se refugió en su trabajo como maestra en la escuela primaria Miguel Hidalgo, pero los murmullos la seguían a todas partes. Mateo, hijo de uno de los dueños de las principales empresas pesqueras de la región, había desaparecido de San José del Cabo. Según los rumores, se había marchado a Ciudad de México para aclarar sus ideas. 2 meses después del fallido matrimonio, Lupita comenzó a sentir un cansancio diferente a todo lo que había experimentado antes. Las náuseas matutinas se volvieron una constante en su vida, y a veces sentía que el mundo daba vueltas a su alrededor. «Deberías hacerte una prueba de embarazo», sugirió Elena una tarde mientras compartían un café en el pequeño patio trasero de la casa de Lupita. Como enfermera en la clínica local, Elena reconocía los síntomas. «Imposible», respondió Lupita, negando con la cabeza. «Siempre fuimos cuidadosos. Además, con todo el estrés que he pasado, es normal que mi cuerpo reaccione así». Pero la idea plantada por Elena creció en su mente como una semilla obstinada. Esa misma noche, después de calificar los exámenes de sus alumnos, Lupita se dirigió a la farmacia más alejada de su vecindario. No quería alimentar más chismes. Con manos temblorosas, realizó la prueba en la soledad de su baño.
Los minutos de espera fueron eternos. Cuando finalmente miró el resultado, el mundo pareció detenerse a su alrededor. 2 líneas rosadas, claras e inequívocas, confirmaban lo que tanto temía. Estaba embarazada. Lupita se dejó caer en el suelo frío del baño, abrazando sus rodillas, mientras un llanto silencioso sacudía todo su cuerpo. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podría criar a un hijo sola en un pueblo donde ya era señalada y compadecida? ¿Y qué diría Mateo? ¿Acaso debía decirle algo? La mañana siguiente, Elena acompañó a Lupita a la clínica San Lucas para confirmar el embarazo. El doctor Javier Mendoza, un hombre de mediana edad con mirada amable y manos expertas, realizó un ultrasonido. «Señorita Ramírez», dijo el doctor con un tono que mezclaba sorpresa y preocupación, «tengo que informarle que no está esperando un bebé». Por un segundo, Lupita sintió un alivio inmenso recorrer su cuerpo. Todo había sido un error, una falsa alarma. Podría seguir adelante con su vida, superar lo de Mateo y... «Está esperando 4». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Lupita miró fijamente al doctor, convencida de que había escuchado mal. «¿4?», repitió, con la voz apenas audible. «Cuádruples», confirmó el doctor Mendoza girando la pantalla del ultrasonido para que Lupita pudiera ver las 4 pequeñas formas que se dibujaban. Es extremadamente raro en embarazos naturales, sin tratamientos de fertilidad. Pero ahí están, 4 embriones desarrollándose correctamente. Elena, que había permanecido de pie junto a Lupita, tomó la mano de su amiga con fuerza. «Dios mío, Lupita», murmuró con los ojos fijos en la pantalla. 4 bebés. Pero el doctor Mendoza no había terminado con las noticias impactantes. Después de realizar algunos exámenes adicionales y revisar el historial médico de Lupita, su expresión se tornó aún más seria. «Señorita Ramírez, debo informarle que presenta una condición conocida como útero didelfo. Es una malformación congénita rara donde el útero se desarrolla dividido. Esta condición, combinada con un embarazo múltiple, representa un riesgo significativo. Deberá guardar reposo absoluto durante los últimos 3 meses de gestación». «Pero no puedo», balbuceó Lupita. «Soy maestra, vivo sola, necesito trabajar para mantenerme. ¿Cómo voy a sobrevivir esos meses sin ingresos? Y después, ¿cómo voy a mantener a 4 bebés?» La pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta. Lupita salió de la clínica con la mente nublada, apenas consciente del camino que recorría. Elena la acompañó hasta su casa, prometiendo volver más tarde con comida y algún plan para enfrentar esta situación imposible. Sola en su pequeña sala, Lupita contempló la fotografía de sus padres que descansaba sobre una repisa. Ambos habían fallecido en un trágico accidente cuando ella tenía apenas 15 años. Desde entonces, se había acostumbrado a luchar sola, a ser fuerte, a no depender de nadie, pero esto parecía demasiado incluso para ella. Con la mano temblorosa, tomó su teléfono celular. El número de Mateo seguía ahí, el primero de sus contactos favoritos. ¿Debía llamarlo? ¿Tenía derecho a saberlo? ¿Y si la rechazaba nuevamente, ahora con 4 razones más para huir? Antes de poder decidirse, el teléfono sonó, sobresaltándola. Era un número desconocido. «Bueno», contestó con voz insegura. «¿Lupita? Soy Mercedes Ortega, la madre de Mateo». El corazón de Lupita dio un vuelco. ¿Cómo había conseguido doña Mercedes su número? ¿Y por qué la llamaba ahora después de haber destrozado su vida? «¿Qué quiere?», preguntó Lupita, sorprendiéndose a sí misma por el tono firme de su voz. «Quiero verte, hablar contigo», respondió la mujer con un tono que no admitía negativas. «Hay cosas que debes saber, cosas que cambian todo. No tengo nada que hablar con usted, señora. Se trata de Mateo, de por qué realmente se fue», insistió doña Mercedes, «y de ti, de tu futuro». Lupita sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Acaso doña Mercedes sabía del embarazo? Imposible. Acababa de enterarse ella misma. «Estaré en tu casa en media hora», sentenció la mujer antes de colgar, sin darle tiempo a Lupita para negarse. Los 30 minutos que siguieron fueron los más largos en la vida de Lupita. Se debatía entre llamar a Elena para que la acompañara
o enfrentar sola a esa mujer que tanto daño le había causado. Finalmente, decidió que era hora de dejar de esconderse, de ser la víctima. Tenía 4 razones creciendo dentro de ella para ser más fuerte que nunca. El timbre sonó puntualmente. Cuando Lupita abrió la puerta, se encontró frente a doña Mercedes Ortega, una mujer alta y elegante de 60 años, con el cabello perfectamente teñido y un vestido que probablemente costaba más que 3 meses de salario de Lupita. «Gracias por recibirme», dijo la mujer entrando a la casa sin esperar invitación. Lupita cerró la puerta y se giró para enfrentar a su visitante, preparándose mentalmente para lo que fuera a venir. Nunca imaginó que aquella conversación cambiaría el rumbo de su vida para siempre, dando inicio a una historia de 7 años llena de desafíos, dolor y, eventualmente, una redención que ninguna de las 2 mujeres podía prever en ese momento. Doña Mercedes recorrió con mirada crítica la pequeña sala de Lupita antes de tomar asiento en el único sillón individual. Sus ojos, del mismo tono café oscuro que los de Mateo, se posaron finalmente en Lupita. «Veo que los rumores son ciertos», dijo con voz serena, señalando con un gesto el vientre de Lupita, que ya comenzaba a mostrar un ligero abultamiento bajo la blusa holgada. Lupita instintivamente cubrió su abdomen con las manos, como queriendo proteger a sus bebés. «¿Cómo lo supo?», preguntó desconfiada. «San José del Cabo es pequeño, querida. La enfermera que te atendió es sobrina de mi cocinera», respondió Mercedes con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «La confidencialidad médica es un concepto flexible en este pueblo». Lupita sintió que el enojo crecía dentro de ella. Incluso en este momento tan íntimo y vulnerable, no podía tener privacidad. «Si vino a amenazarme o a ofrecerme dinero para deshacerme de mis hijos, puede marcharse ahora mismo», espetó Lupita, sorprendiéndose nuevamente de su propia firmeza. La expresión de Mercedes cambió, mostrando algo parecido a la admiración. «No esperaba menos de ti», dijo la mujer mayor. «Siempre supe que eras fuerte. Por eso mismo viniste a mí como una amenaza». «¿Una amenaza? ¿Yo?». Lupita no podía creer lo que escuchaba. «Solo soy una maestra de primaria que se enamoró del hombre equivocado». «Te equivocas», respondió Mercedes, y por primera vez su voz tembló ligeramente. «No viniste como una amenaza para mí, sino para él, para Mateo». Durante la siguiente hora, Mercedes Ortega reveló a Lupita una historia que jamás había imaginado. El padre de Mateo, don Joaquín Ortega, había sido un hombre cruel y manipulador que había destrozado la vida de Mercedes. La había abandonado cuando estaba embarazada de Mateo, dejándola sola para criar a su hijo mientras él formaba otra familia en Guadalajara. «Cuando vi lo enamorado que estaba Mateo de ti, reconocí el mismo brillo en sus ojos que yo tenía cuando conocí a Joaquín», explicó Mercedes. «Y luego, cuando anunciaron su compromiso tan rápido, después de solo 1 año de conocerse, tuve miedo. Mateo es igual a su padre, impulsivo, apasionado, pero también débil ante la presión. No quería que te hiciera lo mismo que me hicieron a mí. Así que decidió separarnos», concluyó Lupita sintiendo cómo las piezas encajaban lentamente. «Prefirió verme sufrir ahora que ver a su hijo convertirse en su padre». Mercedes asintió lentamente. «Ahora me doy cuenta de que cometí un terrible error», confesó. «En mi intento por protegerlos a ambos, los lastimé más de lo que su padre nos lastimó a nosotros». Las palabras quedaron flotando en el aire entre las 2 mujeres. Lupita no sabía qué sentir. El odio y el resentimiento que había alimentado durante 2 meses parecían transformarse en algo diferente, algo más complejo que no podía nombrar todavía. «¿Mateo sabe que estoy embarazada?», preguntó finalmente. «No», respondió Mercedes. «Mateo no sabe nada. Está en Ciudad de México trabajando para un socio de su padre. Piensa que estás bien, que has seguido con tu vida». «Pues está muy equivocado», dijo Lupita con una amarga sonrisa. «Estoy esperando 4 hijos suyos y tengo una condición que hace mi embarazo peligroso. No podré trabajar los últimos meses y apenas tengo ahorros para mí, mucho menos para mantener a 4 bebés». La noticia de que eran cuádruples pareció impactar a Mercedes más que todo lo anterior. Su rostro palideció visiblemente. «¿4? Dios mío, niña, ¿cómo piensas?»
Mercedes se detuvo, incapaz de completar la pregunta que era evidente. ¿Cómo pensaba Lupita arreglársela sola? No lo sé, admitió Lupita, y por primera vez desde que Mercedes había entrado a su casa, las lágrimas amenazaron con brotar. Pero lo haré. De alguna manera, lo haré. Mercedes se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, contemplando el mar que se divisaba a lo lejos. Cuando se giró nuevamente hacia Lupita, su rostro mostraba una determinación que recordaba mucho a la de su hijo. «Te ayudaré», declaró. «No puedo cambiar lo que hice, pero puedo intentar reparar el daño. Mateo debe asumir su responsabilidad, pero mientras él regresa, yo me haré cargo». «No necesito su caridad, señora», respondió Lupita orgullosa. «No es caridad, Lupita», corrigió Mercedes. «Es mi responsabilidad como abuela de esos niños». Aquella tarde marcó el inicio de una extraña alianza entre Lupita y Mercedes. La mujer que había destruido su boda ahora se convertía en su principal apoyo. Con la discreción que caracterizaba a los ricos de San José del Cabo, Mercedes comenzó a ayudar a Lupita económicamente, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para su embarazo de alto riesgo. Elena, la única amiga verdadera que Lupita conservaba, observaba esta nueva relación con desconfianza. «No puedo creer que confíes en esa mujer», le dijo una tarde mientras ayudaba a Lupita a preparar la habitación que sería el cuarto de los bebés. «Es la misma que convenció a Mateo de abandonarte en el altar». «La gente comete errores, Elena», respondió Lupita, pasando la mano por su vientre, que ya mostraba claramente su embarazo de 5 meses. «Ella está intentando reparar el daño que causó». «¿Y Mateo?», insistió Elena. «¿Cuándo piensa Mercedes decirle a su hijo que va a ser padre de 4 niños?» Esa era la pregunta que Lupita evitaba hacerse. En el fondo, una parte de ella temía el regreso de Mateo. ¿Qué pasaría cuando supiera la verdad? ¿Regresaría para quedarse o huiría definitivamente? El embarazo avanzaba y el cuerpo de Lupita se transformaba a un ritmo acelerado. A los 6 meses, parecía estar a punto de dar a luz. El doctor Mendoza monitoreaba constantemente su condición, preocupado por la salud tanto de la madre como de los bebés. «Deberás iniciar tu reposo absoluto antes de lo previsto», le informó durante una consulta. «Tu presión arterial está demasiado elevada y 2 de los bebés están mostrando signos de restricción de crecimiento». Lupita siguió las indicaciones del médico, abandonando temporalmente su trabajo como maestra y confinándose a su casa. Mercedes contrató a una enfermera para que la acompañara durante el día, mientras que Elena la visitaba cada tarde después de su turno en la clínica. Fue durante una de esas tardes tranquilas cuando comenzó la tormenta. No solo en sentido figurado, sino literal. Un huracán categoría 3 se acercaba a la costa de Baja California Sur y San José del Cabo estaba en alerta roja. «Deberías ir a casa de Mercedes», sugirió Elena mirando preocupada por la ventana cómo el cielo se oscurecía rápidamente. «Su residencia está en la zona alta, lejos de posibles inundaciones». «No voy a ningún lado», respondió Lupita, testaruda como siempre. «Esta es mi casa, aquí estaré bien». Pero la naturaleza tenía otros planes. La tormenta golpeó con más fuerza de lo previsto, convirtiendo las calles de San José del Cabo en ríos caudalosos. La lluvia caía con tanta intensidad que parecía que el cielo se estaba cayendo a pedazos. A medianoche, Lupita sintió el primer dolor, agudo, intenso, diferente a las molestias habituales del embarazo. Intentó convencerse de que solo era una falsa alarma, pero 15 minutos después, un segundo dolor le arrancó un grito. «Elena», llamó a su amiga, que dormía en la habitación contigua. «Creo que ya vienen». Elena entró corriendo, con el cabello despeinado y la cara marcada por la almohada. Bastó una mirada a Lupita para confirmar lo que más temían. El trabajo de parto había comenzado, 2 meses antes de lo previsto. «Tenemos que llevarte al hospital», dijo Elena, tomando su teléfono para llamar una ambulancia. La respuesta fue desalentadora. Todas las unidades estaban atendiendo emergencias causadas por la tormenta. No había ambulancias disponibles. «Llamaré a un taxi», decidió Elena marcando frenéticamente. Después de 3 intentos fallidos, finalmente un taxista aceptó venir. La espera fue eterna para Lupita,
cuyos dolores aumentaban en frecuencia e intensidad. Cuando por fin escucharon el claxon fuera de la casa, Elena ayudó a Lupita a ponerse una capa impermeable y la guió hasta el vehículo. El taxista, un hombre mayor llamado don Roberto, las miró con preocupación. «La carretera principal está inundada», informó. «Tendremos que tomar la ruta larga por el camino viejo». El viaje hacia el hospital se convirtió en una pesadilla. El taxi avanzaba lentamente, luchando contra el viento y la lluvia. Las calles estaban desiertas. Solo el ocasional destello de los relámpagos iluminaba el paisaje apocalíptico. A mitad de camino lo inevitable ocurrió. Una corriente de agua cruzó repentinamente la calle, arrastrando el taxi varios metros hasta que quedó atascado en un banco de arena. «No puede ser», exclamó Elena, viendo cómo el agua comenzaba a filtrarse dentro del vehículo. «Tenemos que salir de aquí». Don Roberto intentó reencender el motor, pero fue inútil. El agua había dañado el sistema eléctrico. «Hay una posada a unos 200 metros», dijo el taxista, señalando hacia una luz que apenas se distinguía en la distancia. «Podemos intentar llegar ahí». Con el agua llegándoles a las rodillas, Elena y don Roberto ayudaron a Lupita a salir del taxi. Cada paso era una tortura para la futura madre, cuyos dolores ahora eran casi continuos. La posada del pescador era un pequeño establecimiento que servía principalmente a los pescadores locales. Esa noche estaba prácticamente vacío, con solo el dueño y su esposa, doña Carmela, una mujer robusta de unos 60 años que había traído al mundo a 7 hijos propios. «¡Santo cielo!», exclamó doña Carmela al verlos entrar empapados. «¿Qué hacen afuera con este tiempo? Y con esta pobrecita a punto de parir». Elena explicó rápidamente la situación mientras ayudaban a Lupita a recostarse en una habitación de la planta baja. Doña Carmela, que había asistido varios partos en sus tiempos, examinó a Lupita y confirmó lo que ya sabían. Los bebés estaban en camino y no había tiempo para llegar al hospital. «Pero son 4», gimió Lupita entre contracciones. «Y tengo una condición especial. El doctor dijo que necesitaría cesárea». Doña Carmela y Elena intercambiaron miradas de preocupación. Como enfermera, Elena sabía los riesgos de un parto múltiple sin asistencia médica especializada, pero también sabía que ya no tenían alternativa. «He traído varios niños al mundo», dijo doña Carmela con firmeza, «y Dios no va a permitir que nada malo les pase a estos angelitos ni a su madre». Las siguientes horas fueron una batalla contra el tiempo y contra la naturaleza. Mientras la tormenta arreciaba afuera, dentro de aquella humilde habitación, Lupita luchaba por traer a sus hijos al mundo. Elena utilizó sus conocimientos médicos para monitorear los signos vitales de Lupita, mientras doña Carmela se encargaba del parto propiamente dicho. Don Roberto y el dueño de la posada hervían agua y preparaban todo lo que las mujeres pedían. A las 3:14 de la madrugada, en medio del rugido del huracán, nació el primer bebé. Un niño pequeño pero con buenos pulmones, a juzgar por su potente llanto. «Se llamará Miguel», decidió Lupita, sosteniendo por un breve momento a su primogénito antes de que comenzara la siguiente contracción. A las 3:21 llegó el segundo, otro varoncito que fue nombrado Diego. A las 3:32, la primera niña, Ana. Y finalmente, a las 3:45, completando el cuarteto, la pequeña Sofía. Los 4 bebés eran prematuros, pequeños y frágiles, pero todos respiraban por sí mismos y tenían buenos reflejos, algo que Elena consideró casi milagroso dadas las circunstancias. Lupita, exhausta pero radiante, contemplaba a sus 4 hijos envueltos en las toallas limpias que doña Carmela había proporcionado. En medio de la tormenta más fuerte que San José del Cabo había experimentado en décadas, estos 4 pequeños seres habían encontrado su camino hacia el mundo, desafiando todos los pronósticos. «Son perfectos», murmuró, con lágrimas de felicidad recorriendo sus mejillas. «Mis 4 milagros». En ese momento, como si la naturaleza quisiera dar la bienvenida a los recién nacidos, la tormenta comenzó a amainar. El viento disminuyó su intensidad y la lluvia pasó de torrencial a una suave llovizna. Don Roberto, que había estado mirando ansiosamente por la ventana,
exclamó con sorpresa. «Miren, el cielo se está despejando». Y efectivamente, entre las nubes que se alejaban, un rayo de luna iluminó la pequeña habitación donde 4 nuevas vidas habían comenzado su historia, ajenos a la tormenta que los había traído al mundo y a las tormentas emocionales que aún estaban por venir en la vida de su madre. Doña Carmela se santiguó, mirando a los bebés con una mezcla de asombro y reverencia. «Es una señal del cielo», declaró con convicción. «Estos niños están destinados a algo grande». Lupita sonrió, demasiado cansada para hablar más, pero con el corazón lleno de un amor que nunca había imaginado posible. En ese momento, nada más importaba, ni Mateo, ni Mercedes, ni las dificultades que seguramente la esperaban. Solo existían ella y sus 4 hijos, unidos por un vínculo que ninguna tormenta podría romper jamás. Lo que Lupita no podía saber en ese momento de pura felicidad era que la verdadera tormenta en su vida apenas comenzaba. Los siguientes 7 años traerían desafíos que pondrían a prueba su fortaleza, su amor y su capacidad de perdonar, transformándola en una mujer muy diferente de la joven abandonada en el altar de la parroquia de San José. 3 años pasaron volando como gaviotas sobre el mar de Cortés. La pequeña casa de Lupita, antes tranquila y ordenada, se había transformado en un bullicioso centro de actividad, donde los juguetes se acumulaban en cada rincón y las risas infantiles resonaban desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Miguel, Diego, Ana y Sofía habían superado las complicaciones de su nacimiento prematuro y crecían sanos, cada uno desarrollando una personalidad única que Lupita observaba con fascinación y orgullo. Miguel, el primogénito por minutos, era un niño serio y observador. A sus 3 años ya mostraba un talento extraordinario para el dibujo. Sus pequeñas manos creaban trazos sorprendentemente precisos para su edad, captando los colores del mar y el cielo de San José del Cabo en dibujos que Lupita guardaba celosamente. Diego, en cambio, era pura energía. Siempre el primero en levantarse y el último en cansarse, corría por la casa como un torbellino, escalaba muebles con agilidad de mono y tenía un don especial para encontrar problemas donde nadie más los veía. Ana, la mayor de las niñas, había heredado la determinación de Lupita. Con una mirada seria que parecía evaluar el mundo a su alrededor, rara vez lloraba o se quejaba. Cuando quería algo, simplemente encontraba la manera de conseguirlo, con una terquedad que a veces dejaba a Lupita sin argumentos. Y luego estaba Sofía, la más pequeña y frágil al nacer, pero que había crecido para convertirse en la más sociable de los 4. Su risa contagiosa y su manera de abrazar espontáneamente a cualquier persona que entrara a la casa la habían convertido en la favorita de todos los visitantes. La rutina diaria de Lupita era extenuante. Se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno y organizar las mochilas de los niños antes de llevarlos a la guardería comunitaria a las 7. Luego corría a la escuela primaria Miguel Hidalgo, donde seguía trabajando como maestra de 2º grado. A las 3 de la tarde recogía a los cuádruples y pasaban las siguientes horas en un torbellino de meriendas, juegos, baños y cuentos antes de dormir. Cuando por fin los 4 pequeños caían rendidos en sus camas, alrededor de las 8 de la noche, comenzaba la segunda jornada de Lupita. Sentada en la pequeña mesa del comedor, bajo la luz amarillenta de una lámpara, trabajaba hasta pasada la medianoche en su artesanía. Había descubierto, casi por accidente, un talento para crear delicadas figuras de cerámica inspiradas en la fauna marina del mar de Cortés. Ballenas, mantarrayas, tortugas y peces de colores tomaban forma bajo sus manos cansadas pero precisas. Estas piezas, que vendía en un pequeño puesto del mercado de artesanías los fines de semana, se habían convertido en su salvavidas económico. El sueldo de maestra apenas alcanzaba para cubrir el alquiler y los servicios básicos. El artesanía pagaba la comida, la ropa y los medicamentos que 4 niños pequeños necesitaban constantemente. No era una vida de lujos, pero Lupita había aprendido a encontrar riqueza en las pequeñas cosas, en la sonrisa de sus hijos al despertar, en el atardecer sobre el mar que veían desde su ventana, en la satisfacción de haber sobrevivido un día más sin depender de nadie.
porque esa era la elección que había hecho Lupita el día que Mercedes Ortega se presentó en su puerta ofreciéndole ayuda. Después del nacimiento de los cuádruples, la madre de Mateo había cumplido su palabra, proporcionando todo lo necesario para los bebés prematuros: cunas, ropa, pañales, leche especial. Pero cuando los niños cumplieron 6 meses, Lupita tomó una decisión que sorprendió a todos. «Agradezco todo lo que ha hecho, doña Mercedes», le dijo un día con firmeza en la voz pero sin hostilidad. «Pero a partir de ahora, mis hijos y yo seguiremos nuestro camino solos». «Pero Lupita, son mis nietos», había protestado Mercedes. «Es mi responsabilidad». «Son sus nietos, sí», interrumpió Lupita, «y siempre serán bienvenida a visitarlos. Pero yo soy su madre, y necesito saber que puedo criarlos por mí misma, con mis propios recursos». Mercedes había intentado persuadirla, incluso había amenazado con contarle todo a Mateo, quien seguía ajeno a la existencia de sus hijos. Pero Lupita se mantuvo firme. No quería que sus hijos crecieran dependiendo de una caridad que podría desaparecer en cualquier momento, ni que vieran a su madre como alguien incapaz de valerse por sí misma. Finalmente, Mercedes había aceptado, con una condición: poder visitar a los niños regularmente y mantener una cuenta de ahorros para su educación futura, algo a lo que Lupita accedió después de mucha reflexión. Así, doña Mercedes se convirtió en abuela Merce, una presencia constante pero discreta en la vida de los cuádruples, quienes la adoraban sin entender la compleja historia que la unía a su madre. Elena había sido el otro pilar fundamental en la vida de Lupita durante estos 3 años. Su amistad, forjada desde la infancia y fortalecida durante el embarazo y el dramático parto, se había convertido en un vínculo inquebrantable. Elena era la tía postiza de los cuádruples, la confidente de Lupita, el hombro donde llorar en los días malos y la compañera de risas en los buenos. Pero ahora, esa certeza también estaba a punto de cambiar. Me ofrecieron el puesto de jefa de enfermería en el Hospital General de Guadalajara, anunció Elena una tarde mientras ayudaba a Lupita a bañar a los niños. Lupita se quedó inmóvil, con las manos llenas de espuma y el corazón repentinamente pesado. Intentó sonreír, pero sus labios apenas se curvaron. Es una oportunidad increíble, Elena. Felicidades». Elena la miró con tristeza, consciente del impacto que su partida tendría. «Todavía no he aceptado», dijo, secando con una toalla a Diego, que chapoteaba felizmente ajeno a la conversación adulta. «Podría rechazarlo. Quedarme aquí». «Ni se te ocurra», respondió Lupita con firmeza. «Es el trabajo con el que has soñado desde la universidad. No puedes rechazarlo por nosotros». «Ustedes son mi familia, Lupita», insistió Elena con la voz quebrada. «Estos niños son como mis sobrinos. Tú eres más que mi amiga, eres mi hermana. Y precisamente por eso debes ir». Lupita sacó a Sofía de la bañera y la envolvió en una toalla. «Las hermanas se apoyan para crecer, no se retienen». La conversación continuó durante los días siguientes. Elena, dividida entre su sueño profesional y su lealtad hacia Lupita y los niños, buscaba razones para quedarse. Lupita, determinada a no ser un obstáculo en la vida de su amiga, insistía en que debía aceptar el trabajo. Finalmente, una noche, mientras compartían una botella de vino barato después de que los niños se durmieran, llegaron a un acuerdo. «Aceptaré el trabajo», dijo Elena con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, «pero vendré a visitarlos un fin de semana al mes, sin excepción, y ustedes vendrán a Guadalajara en vacaciones». «Trato hecho», respondió Lupita chocando su copa con la de Elena. «Además, existe algo llamado videollamadas. Los niños podrán verte todos los días si quieren». Cuando llegó el día de la partida, un mes después, los cuádruples lloraron como si entendieran perfectamente lo que significaba la maleta junto a la puerta y el taxi esperando fuera. Elena los abrazó uno por uno, susurrando promesas en sus pequeños oídos. «Volveré antes de que se den cuenta», les dijo, limpiándose las lágrimas, «y les traeré regalos de Guadalajara». El abrazo final fue para Lupita. Las dos amigas se sostuvieron en silencio, comunicando con ese gesto todo lo que las palabras no podían expresar. «Estaremos bien»,
aseguró Lupita, intentando convencerse tanto a sí misma como a Elena. Lo sé, respondió Elena. Eres la mujer más fuerte que conozco. Si alguien puede con esto, eres tú. El taxi se alejó, llevándose a Elena hacia su nueva vida. Lupita y los cuádruples permanecieron en la entrada de la casa, agitando las manos, hasta que el vehículo desapareció en la distancia. «¿Tía Elena volverá mañana?», preguntó Ana, con su vocecita seria. «No, cariño», respondió Lupita, agachándose para quedar a la altura de sus hijos. «Pero la veremos pronto. Mientras tanto, tenemos que ser fuertes, como siempre lo hemos sido. ¿Recuerdan lo que les digo siempre? Somos 5 corazones latiendo como uno solo», respondieron los niños al unísono, repitiendo el mantra que Lupita les había enseñado desde que tenían uso de razón. «Exacto», sonrió Lupita, abrazando a sus 4 pequeños. «Y mientras estemos juntos, nada puede detenernos». Las semanas siguientes fueron especialmente difíciles. Sin la ayuda de Elena, la logística diaria se volvió más compleja. Los niños preguntaban constantemente por su tía, y las noches se hacían más solitarias para Lupita, sin su confidente para compartir las preocupaciones del día. Una tarde, mientras organizaba viejas cajas en busca de materiales para su artesanía, Lupita encontró algo que había olvidado completamente: una carta dirigida a Mateo que nunca había sido enviada. La había escrito semanas después de ser abandonada en el altar, cuando el dolor era tan fresco que cada palabra parecía sangrar sobre el papel. Con manos temblorosas, Lupita abrió el sobre amarillento y desdobló la carta. Sus propias palabras, escritas 3 años atrás, la golpearon como una ola inesperada. «Mateo, nunca entenderé por qué el amor que decías sentir por mí fue tan fácilmente destruido por las palabras de tu madre. Pensé que éramos más fuertes que eso. Pensé que yo significaba más para ti. Ahora me pregunto si alguna vez me conociste realmente, si viste a la verdadera Guadalupe Ramírez o solo a la imagen que querías ver. Te amé con cada parte de mí, y ese amor se ha convertido ahora en un dolor que me acompaña día y noche. Espero que encuentres lo que buscabas, aunque sospecho que ni tú mismo lo sabes». Lupita dobló nuevamente la carta, sintiendo una extraña mezcla de emociones. El dolor que había inspirado aquellas líneas ya no estaba, reemplazado por una especie de indiferencia melancólica. Mateo pertenecía a otra vida, a otra Lupita, que ya no existía, o al menos eso creía ella, porque el destino, ese dramaturgo caprichoso, estaba a punto de escribir un nuevo acto en su historia. Uno que comenzaría en el lugar más inesperado: la celebración del 4º cumpleaños de los cuádruples en el Parque Central de San José del Cabo, durante la tradicional Fiesta del Pescador. El Parque Central de San José del Cabo resplandecía con los colores vibrantes de la Fiesta del Pescador. Banderines multicolores se mecían con la brisa marina, mientras el aroma a pescado frito, tamales y churros recién hechos inundaba el aire. La celebración anual, que honraba las tradiciones pesqueras de la región, coincidía este año con el 4º cumpleaños de los cuádruples, algo que Lupita interpretó como un buen presagio. Había ahorrado durante meses para poder ofrecerles esta pequeña fiesta. Nada extravagante, un pastel casero, algunos globos y la promesa de que cada uno podría elegir un juguete en el mercado artesanal. Para los niños, criados en la sencillez, esto era más que suficiente para considerarlo un día perfecto. Mercedes había insistido en contribuir con algo más sustancial: un pony para paseos, payasos, incluso había sugerido alquilar uno de los salones del hotel más lujoso de la zona. Pero Lupita se mantuvo firme. Quería que sus hijos valoraran las pequeñas alegrías, que entendieran que la felicidad no dependía de los lujos materiales. «Mami, mira los barcos», exclamó Diego, señalando hacia la procesión de embarcaciones pesqueras que desfilaban decoradas con flores y luces por el pequeño canal que conectaba con el mar. Los 4 niños, vestidos con atuendos que combinaban sin ser idénticos, elección deliberada de Lupita para fomentar su individualidad, observaban maravillados el espectáculo. Miguel ya tenía su pequeño cuaderno de dibujo en mano, intentando capturar con trazos rápidos los colores y formas de las embarcaciones. Anás es siempre práctica,
Organizaba meticulosamente los regalos que habían recibido de los vecinos y compañeros de la escuela. Sofía bailaba al ritmo de la música tradicional que emanaba de los altavoces, mientras Diego no podía mantenerse quieto, corriendo de un lugar a otro para no perderse nada. Lupita los observaba con una mezcla de orgullo y melancolía. 4 años habían pasado desde que estos pequeños seres habían llegado a su vida, transformándola por completo. 4 años de lucha constante, de noches sin dormir, de estirar cada peso hasta lo imposible, pero también 4 años de risas, de descubrimientos, de un amor tan profundo que a veces sentía que su corazón no podría contenerlo. «Son niños hermosos, Lupita», dijo doña Carmela, la partera que había traído a los cuádruples al mundo aquella noche de tormenta y que se había convertido en una especie de abuela honoraria para ellos. «Has hecho un trabajo maravilloso criándolos sola». «No tan sola», respondió Lupita con una sonrisa agradecida. «He tenido ayuda. Elena, aunque ahora esté lejos, Mercedes, usted...» «Pero la carga principal ha sido tuya», insistió la anciana, observando con ojos sabios a los niños que jugaban. «Y la has llevado con dignidad». La conversación fue interrumpida por la llegada de Mercedes, elegante como siempre en un vestido veraniego que costaba probablemente más que todo el guardarropa de Lupita junto. Traía en las manos 4 paquetes perfectamente envueltos. «Abuela Merce», gritaron los niños al unísono, corriendo hacia ella con los brazos extendidos. Mercedes se agachó, abandonando por un momento la compostura que la caracterizaba para recibir el aluvión de abrazos y besos. Sus ojos, usualmente fríos y calculadores, se suavizaban siempre en presencia de sus nietos, revelando una faceta que pocos en San José del Cabo conocían. «Mis tesoros», murmuró besando una a una las cabecitas. «¿Quién quiere ver qué les trajo su abuela?» La distribución de regalos fue un momento de júbilo. Miguel recibió un set profesional de acuarelas, Diego un barco a escala que podía flotar de verdad, Ana un telescopio pequeño pero funcional, y Sofía una muñeca artesanal hecha a mano por indígenas huicholes. «Gracias, Mercedes», dijo Lupita, observando la felicidad en los rostros de sus hijos. «Son regalos muy considerados». La relación entre Lupita y Mercedes había evolucionado a lo largo de los años hacia un respeto mutuo que, sin llegar a ser amistad, había suavizado los bordes ásperos del pasado. Ambas mujeres habían encontrado un equilibrio, conscientes de que lo que las unía, el amor por los cuádruples, era más importante que lo que las separaba. El día avanzaba entre juegos, música y la emoción de los niños ante cada nueva atracción de la fiesta. Lupita se permitió relajarse un poco, disfrutando de la rara sensación de despreocupación que solo aparecía en estos momentos especiales. Fue entonces cuando lo vio. Mateo Ortega estaba a menos de 10 metros de distancia, de pie junto a un puesto de artesanías, observándola con una expresión que mezclaba incredulidad y algo más que Lupita no pudo identificar. No estaba solo. A su lado, una mujer elegante de cabello rubio platinado y gafas de sol de diseñador lo tomaba del brazo con gesto posesivo. El tiempo pareció detenerse. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron, reemplazados por el latido ensordecedor del corazón de Lupita. 4 años habían pasado desde la última vez que había visto a Mateo, desde aquel día fatídico en la iglesia, cuando la había abandonado siguiendo los deseos de su madre. Estaba diferente. Más delgado, con el cabello más corto y algunas canas prematuras en las sienes. Vestía un traje casual pero evidentemente caro, tan distinto a la ropa sencilla que solía usar cuando estaban juntos. Parecía mayor, más serio, pero sus ojos, esos ojos café oscuro que una vez habían mirado a Lupita con amor, seguían siendo los mismos. Por un instante, Lupita consideró tomar a sus hijos y marcharse, evitar la confrontación que inevitablemente se produciría. Pero antes de que pudiera decidir, Diego, siempre inquieto, siempre curioso, se separó de ella y corrió hacia un músico que tocaba la guitarra cerca de donde estaba Mateo. «Diego, vuelve aquí», llamó Lupita, su voz traicionando su nerviosismo. El niño, absorto en la música, no la escuchó. Lupita no tuvo más remedio que seguirlo, acercándose peligrosamente al lugar donde se encontraba su ex prometido. Mateo la vio aproximarse. Su rostro palideció visiblemente,
mientras sus ojos pasaban de Lupita al pequeño Diego, y luego a los otros 3 niños que esperaban junto a Mercedes. Fue como si todas las piezas encajaran de golpe en su mente. Lupita pudo ver el momento exacto en que Mateo comprendió en que las matemáticas simples, 4 años desde su separación, 4 niños de aproximadamente esa edad, revelaron la verdad que nadie le había contado. Lupita, su nombre en los labios de Mateo sonó como una pregunta, como una disculpa y como una acusación, todo al mismo tiempo. Mateo, respondió ella, manteniendo la compostura mientras tomaba a Diego de la mano. Ha pasado tiempo. La mujer rubia junto a Mateo los observaba con evidente confusión, su mirada alternando entre la tensión palpable de la pareja y los niños que ahora se acercaban, curiosos ante la presencia de este extraño que parecía conocer a su madre. ¿No nos vas a presentar, cariño?, preguntó la mujer con un tono que intentaba ser casual, pero que no lograba ocultar su incomodidad. Mateo pareció despertar de un trance, parpadeando varias veces antes de responder. Claudia, ella es Guadalupe Ramírez, una vieja amiga, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. Lupita, ella es Claudia Mondragón, mi esposa. El término vieja amiga fue como una bofetada para Lupita, pero mantuvo la sonrisa educada. Así que esta era la famosa Claudia Mondragón, heredera de una de las cadenas hoteleras más prestigiosas de México. Los rumores sobre el matrimonio de Mateo habían llegado a sus oídos, pero había elegido ignorarlos, considerándolos irrelevantes para su nueva vida. Encantada, respondió Lupita, extendiendo una mano que Claudia estrechó brevemente, como si temiera contagiarse de algo. Estos son mis hijos, Miguel, Diego, Ana y Sofía. Los niños, educados como Lupita les había enseñado, saludaron cortésmente. Mateo los observaba con una intensidad casi dolorosa, buscando en sus rostros la confirmación de lo que ya sabía en su corazón. ¿Cuántos años cumplen?, preguntó, con voz apenas audible. 4, respondió Lupita, sosteniendo su mirada sin parpadear. Hoy es su cumpleaños. Un silencio tenso se instaló entre ellos, cargado de preguntas no formuladas y acusaciones silenciosas. Fue Mercedes quien rompió el momento, acercándose con paso decidido. «Mateo, hijo», dijo, besando a su hijo en la mejilla antes de dirigirse a su nuera. «Claudia, qué sorpresa verlos por aquí. No sabía que vendrían a San José este fin de semana». Mateo miró a su madre con una expresión que mezclaba incredulidad y traición. «Al parecer hay muchas cosas que no sabía, madre», respondió, con un tono gélido que hizo estremecer a Lupita. Muchas cosas que nadie consideró importante mencionar. Mercedes mantuvo la compostura, aunque Lupita pudo notar cómo sus manos temblaban ligeramente. «Este no es el momento ni el lugar para esa conversación, hijo», dijo, señalando discretamente a los niños que observaban la escena con curiosidad. «¿Por qué no vienen todos a mi casa esta noche? Podemos hablar con calma después de la fiesta». Claudia, que hasta entonces había mantenido una expresión neutra, intervino con voz tensa. «Lo siento, Mercedes, pero tenemos compromisos esta noche. Una cena con inversionistas en el hotel». Su mirada se posó en Lupita, evaluándola de arriba a abajo antes de añadir. «Además, creo que Mateo y yo necesitamos hablar en privado primero». El mensaje era claro. La esposa de Mateo acababa de descubrir que su marido tenía 4 hijos de los que aparentemente no sabía nada, y no estaba contenta con la situación. «Como quieran», respondió Mercedes con dignidad, «pero esta conversación tendrá que suceder eventualmente, Mateo. Hay mucho que explicar». Lupita, que había permanecido en silencio, sintió que era momento de retirarse. Sus hijos no merecían ser parte de este drama adulto, no en su cumpleaños. «Nosotros nos vamos», anunció, reuniendo a los cuádruples a su alrededor. «Fue interesante verte de nuevo, Mateo. Claudia, un placer conocerte». Sin esperar respuesta, Lupita comenzó a alejarse con sus hijos, pero la voz de Mateo la detuvo. «Espera, Lupita», llamó dando un paso hacia ella antes de que Claudia lo detuviera sujetando firmemente su brazo. «Necesitamos hablar. Son mis...» Se detuvo mirando a los niños y luego a su esposa. «Lo que necesites decir puede esperar», interrumpió Lupita con firmeza.
Hoy es un día especial para mis hijos y no voy a permitir que nada lo arruine. Con esas palabras, se alejó definitivamente, guiando a sus pequeños hacia el otro extremo del parque, donde había preparado una mesa sencilla para el pastel. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Los niños, ajenos al drama que acababa de desarrollarse, se entusiasmaron inmediatamente con la perspectiva del pastel y las velas. Solo Miguel, el más observador de los cuatro, tiró suavemente de la falda de Lupita. «Mami, ¿quién era ese señor?», preguntó con sus grandes ojos, tan parecidos a los de Mateo, fijos en ella. «Te miraba como si te conociera mucho». Lupita se agachó para quedar a la altura de su hijo, acariciando suavemente su mejilla. «Es alguien que conocí hace tiempo, corazón», respondió eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Quizás algún día les cuente más sobre él». Miguel asintió, aceptando la respuesta con la seriedad que lo caracterizaba. Lupita sabía que eventualmente tendría que contarles la verdad, explicarles quién era Mateo y por qué no había estado en sus vidas, pero no hoy, no cuando apenas comenzaban a entender el mundo a su alrededor. La fiesta continuó, aunque para Lupita cada minuto se sentía como una hora. Constantemente miraba por encima del hombro, temiendo ver a Mateo acercarse nuevamente. Pero él y Claudia habían desaparecido, probablemente de regreso al Hotel Mondragón donde se alojaban. Mercedes permaneció con ellos, ayudando con el pastel y los juegos, pero Lupita notó que también parecía distraída, enviando mensajes de texto frecuentes que supuso serían para Mateo. Cuando finalmente llegaron a casa, ya entrada la noche, los cuatro niños dormían profundamente, agotados por la emoción del día. Lupita los acostó uno a uno, besando sus frentes y susurrando las buenas noches que no podían escuchar. Luego, sola en su pequeña sala, se permitió finalmente procesar lo ocurrido. Mateo había regresado a San José del Cabo, había visto a sus hijos, sabía que era su padre, y estaba casado con una mujer que claramente no estaba feliz con este descubrimiento. ¿Qué significaba esto para ella, para los niños? ¿Intentaría Mateo formar parte de sus vidas ahora? Y si lo hacía, ¿podría ella permitirlo después de cómo la había abandonado? El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Eran casi las 11 de la noche, demasiado tarde para visitas. Con el corazón acelerado, Lupita se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Mateo estaba de pie en el porche, solo, con una expresión que mezclaba determinación y vulnerabilidad. Llevaba en la mano lo que parecía ser una vieja carta. Lupita respiró profundamente, preparándose para una conversación que había imaginado 1000 veces durante los últimos 4 años, pero que nunca pensó que realmente tendría lugar. Con manos temblorosas abrió la puerta, enfrentando finalmente al hombre que había cambiado el curso de su vida para siempre. «¿Puedo pasar?», preguntó Mateo, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. Lupita dudó. Los niños dormían, y lo último que deseaba era una discusión que pudiera despertarlos. Pero sabía que esta conversación era inevitable, y quizás era mejor tenerla ahora, en la privacidad de su hogar, que en algún lugar público donde los ojos curiosos de San José del Cabo no perderían detalle. 5 minutos, respondió finalmente, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. «Los niños duermen», Mateo asintió, ingresando con pasos cautelosos como si temiera romper algo. Sus ojos recorrieron la pequeña sala, deteniéndose en las fotografías de los cuádruples que cubrían las paredes. Su primer cumpleaños, su primer día de preescolar, momentos cotidianos capturados por el ojo amoroso de una madre. «Son hermosos», murmuró, acercándose a una imagen donde los 4 sonreían con sus rostros manchados de helado. «Se parecen a ti», completó Lupita. «Miguel tiene tus ojos, Diego, tu sonrisa. Hannah heredó tu terquedad, y Sofía tiene ese lunar en la espalda idéntico al tuyo». Mateo la miró con una mezcla de asombro y dolor. «¿Por qué no me lo dijiste, Lupita?», preguntó con voz entrecortada. «¿Por qué ocultarme que tenía 4 hijos?» La pregunta encendió algo en Lupita, una indignación que había mantenido dormida durante años. «¿Decirte?», replicó, manteniendo la voz baja pero intensa.
¿Cuándo exactamente debería habértelo dicho, Mateo? ¿Cuando me abandonaste en el altar? ¿O quizás cuando desapareciste sin dejar rastro? ¿O tal vez cuando te casaste con Claudia Mondragón sin siquiera tener la decencia de decírmelo? Mateo palideció ante sus palabras. No fue así, protestó débilmente. No desaparecí. Solo necesitaba tiempo para pensar, para entender por qué había permitido que mi madre... Detente, interrumpió Lupita levantando una mano. No quiero excusas. Han pasado 4 años, Mateo. 4 años en los que mis hijos y yo hemos construido una vida sin ti. Una buena vida. Nuestros hijos, corrigió él, con un tono que mezclaba súplica y firmeza. Son nuestros hijos, Lupita. Biológicamente, sí, concedió ella. Pero en todos los demás aspectos que importan, estos niños son míos. Yo los he criado, los he alimentado, los he consolado cuando enferman, los he visto crecer día a día. Tú eres un extraño para ellos. Las palabras golpearon a Mateo como bofetadas. Se dejó caer en el pequeño sofá, sosteniendo entre sus manos la carta que había traído consigo. Mi madre me dio esto hoy, dijo, extendiéndola hacia Lupita. Dijo que la encontró entre mis cosas hace años, pero nunca se atrevió a dármela hasta ahora. Lupita reconoció el papel amarillento. Era la misma carta que había escrito semanas después de ser abandonada, la que había encontrado recientemente mientras buscaba materiales para su artesanía. ¿Cómo llegó esta carta a manos de tu madre?, preguntó confundida. Aparentemente la dejaste en mi departamento, explicó Mateo. La señora que limpiaba la encontró y se la dio a mi madre cuando ella fue a recoger mis cosas. Nunca llegó a mí. Lupita recordaba vagamente haber ido al departamento de Mateo en un momento de debilidad, dejando la carta bajo su puerta. Otro intento de comunicación que había quedado en el vacío. Eso ya no importa, dijo, devolviendo la carta sin abrirla. Lo que escribí entonces pertenece al pasado. Éramos personas diferentes. Lupita. Mateo se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicantes. Necesito que entiendas algo. Nunca quise abandonarte. Mi madre me contó cosas, me hizo creer que estaríamos repitiendo la historia de mis padres, que terminaría destruyéndote como mi padre la destruyó a ella. Lo sé, respondió Lupita, sorprendiendo a Mateo. Mercedes me lo contó todo hace años, cuando descubrí que estaba embarazada. ¿Mi madre sabía de los niños desde el principio? La incredulidad en la voz de Mateo era palpable. Fue la primera en saberlo, incluso antes que yo, confirmó Lupita, y debo reconocer que ha sido un apoyo importante, a su manera. Mateo pasó una mano por su cabello procesando esta nueva información. Todo este tiempo, ella sabía que tenía 4 hijos y nunca me lo dijo, murmuró, más para sí mismo que para Lupita. Porque yo se lo pedí, aclaró Lupita. No quería que volvieras por obligación, por un sentido del deber. Los niños merecían algo mejor que eso. ¿Y ahora?, preguntó Mateo, levantando la mirada. ¿Qué hacemos ahora, Lupita? Tengo 4 hijos a los que no conozco, pero que son parte de mí. No puedo simplemente darles la espalda. No espero que lo hagas, respondió ella, con una calma que no sentía realmente. Pero tampoco espero que de repente te conviertas en padre del año. Estos niños son pequeños, impresionables. Si vas a formar parte de sus vidas, tiene que ser de manera constante, no cuando te convenga o cuando tu esposa lo permita. La mención de Claudia hizo que Mateo se tensara visiblemente. Claudia y yo tenemos que hablar sobre esto, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La situación es complicada. Imagino que no estará feliz de descubrir que su esposo tiene 4 hijos de los que nunca le habló, comentó Lupita, sin poder evitar cierta acidez en su tono. No es solo eso. Mateo desvió la mirada. Claudia no puede tener hijos. Una condición médica que descubrió en su adolescencia. Es un tema delicado para ella. Lupita absorbió esta nueva información en silencio. Así que la elegante y perfecta Claudia Mondragón también tenía sus propias batallas, sus propias heridas. Lo siento por ella, dijo finalmente, con sinceridad. Nadie debería verse privado de la experiencia de ser padre si lo desea. Pero eso no cambia nuestra situación. Quiero conocerlos, Lupita, insistió Mateo con renovada determinación. Quiero ser parte de sus vidas,
de la forma que sea posible. Eso tendrá que ser gradual, respondió Lupita después de un momento de reflexión. Primero tendrán que saber quién eres realmente, y eso es algo que yo debo decidir cómo y cuándo decirles. Mateo asintió, aceptando sus términos. Se puso de pie, consciente de que los 5 minutos prometidos se habían convertido en mucho más. Gracias por no echarme, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Y gracias por criar a unos niños tan maravillosos. No merecías pasar por todo esto sola. No estuve sola, corrigió Lupita. Tuve a Elena, a tu madre, incluso a doña Carmela. Y sobre todo, tuve a mis hijos. Ellos me dieron la fuerza que necesitaba cada día. Mateo sonrió tristemente antes de salir a la noche. Lupita cerró la puerta tras él y se apoyó contra ella, dejando escapar el aliento que no sabía que estaba conteniendo. La conversación había ido mejor de lo que esperaba, pero sabía que esto era solo el comienzo. Mateo había regresado a sus vidas y nada volvería a ser como antes. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado típico de Baja California Sur. Lupita despertó antes que los niños, como siempre, preparando el desayuno mientras su mente repasaba los eventos del día anterior. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Eran apenas las 7 de la mañana, demasiado temprano para visitas. Por un momento temió que fuera Mateo nuevamente, pero al abrir la puerta se encontró con Mercedes, impecablemente vestida a pesar de la hora. «Necesitamos hablar», dijo la mujer mayor entrando sin esperar invitación. «Mateo vino a verme anoche después de salir de aquí. Está conmocionado, por decirlo menos». Lupita suspiró, ofreciendo a Mercedes una taza del café que acababa de preparar. «Era de esperar», respondió sentándose frente a su ex-suegra. «No todos los días descubres que tienes 4 hijos de 4 años. Quiere la custodia compartida», anunció Mercedes sin preámbulos, observando atentamente la reacción de Lupita. La taza que Lupita sostenía se detuvo a medio camino hacia sus labios. «¿Perdón?», preguntó, segura de haber escuchado mal. «Mateo y Claudia quieren solicitar la custodia compartida de los niños», repitió Mercedes. «Creen que pueden ofrecerles una vida mejor con más oportunidades». La indignación creció en Lupita como una ola, amenazando con ahogarla. «¿Una vida mejor?». Su voz temblaba de rabia contenida. «Después de 4 años de ausencia, ¿creen que pueden simplemente aparecer y reclamar a mis hijos? Y Claudia, ¿qué derecho tiene ella sobre mis niños? Técnicamente, como esposa de Mateo, tendría ciertos derechos legales si él establece su paternidad», explicó Mercedes con calma clínica. «Y ambos tienen recursos que tú no tienes, Lupita. Pueden darles a los niños educación en las mejores escuelas, viajes, oportunidades que aquí nunca tendrían. ¿Y eso es todo lo que importa?». Lupita dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿El dinero? ¿Los privilegios? ¿Qué hay del amor, de la estabilidad, del hogar que he construido para ellos? ¿Acaso crees que serían más felices en una mansión con padres a medio tiempo que aquí, conmigo?». Mercedes sostuvo la mirada furiosa de Lupita sin inmutarse. «Creo que podrían tener lo mejor de ambos mundos», respondió. «Tiempo contigo, en el hogar amoroso que has creado, y tiempo con su padre, disfrutando de oportunidades que merecen tener». Lupita se puso de pie, incapaz de permanecer sentada mientras discutían el futuro de sus hijos como si fuera una negociación comercial. «No puedo creer que estés apoyando esto», dijo, mirando a Mercedes con decepción. «Después de todo lo que hemos pasado, después de ver cómo he criado a estos niños sola, ¿ahora apoyas que me los quiten? No se trata de quitártelos, Lupita». Mercedes también se levantó, manteniendo la compostura. «Se trata de permitirles conocer a su padre, de darles acceso a todo lo que él puede ofrecerles. Tú seguirías siendo su madre, la persona más importante en sus vidas». Antes de que Lupita pudiera responder, un pequeño ruido llamó la atención de ambas. Miguel estaba de pie en el umbral de la cocina, con su pijama de dinosaurios y el cabello despeinado, observándolas con ojos somnolientos. «¿Abuela Merce?», preguntó frotándose los ojos. «¿Por qué estás aquí tan temprano?». Mercedes cambió inmediatamente su expresión, sonriendo cálidamente a su nieto.
Vine a ver si quieren ir conmigo a desayunar pancakes al restaurante del Malecón, improvisó, agachándose para quedar a la altura del niño. ¿Crees que a tus hermanos les gustaría? Los ojos de Miguel se iluminaron ante la perspectiva. Sí, exclamó, voy a despertarlos. Antes de que pudieran detenerlo, el niño había corrido de regreso a la habitación que compartía con sus hermanos. Lupita miró a Mercedes con reproche. Esto no ha terminado, advirtió en voz baja. No voy a renunciar a mis hijos sin luchar, Mercedes, ni por Mateo, ni por Claudia, ni siquiera por ti. Nadie te está pidiendo que renuncies a ellos, respondió Mercedes con igual intensidad. Solo que compartas. Es lo justo, Lupita, para los niños y para Mateo. La llegada ruidosa de los otros 3 niños, emocionados ante la promesa de pancakes, interrumpió la tensa conversación. Lupita mantuvo una sonrisa forzada mientras ayudaba a los pequeños a vestirse, consciente de la mirada evaluadora de Mercedes sobre cada detalle de su interacción con los niños. «Pueden ir con su abuela», concedió finalmente, besando las cabecitas una a una. «Pero los quiero de vuelta antes del mediodía. Tenemos que terminar la tarea de la escuela». Los niños celebraron, ajenos al conflicto adulto que se desarrollaba a su alrededor. Mercedes los guió hacia la puerta, deteniéndose un momento para mirar a Lupita. «Piensa en lo que te dije», murmuró. «No tiene por qué ser una guerra. Podría ser un nuevo comienzo para todos». Cuando la puerta se cerró tras ellos, Lupita se dejó caer en el sofá, sintiendo cómo el mundo que había construido tan cuidadosamente comenzaba a tambalearse bajo sus pies. La idea de compartir a sus hijos con Mateo y Claudia, de verlos partir hacia una vida de lujos que ella nunca podría darles, de que quizás algún día prefirieran ese mundo al suyo, era como un puñal en su corazón. Pero una parte de ella, una voz pequeña pero insistente en el fondo de su mente, se preguntaba si acaso Mercedes no tenía razón. ¿No merecían sus hijos conocer a su padre, tener acceso a todo lo que él podría ofrecerles? ¿No era egoísta de su parte negarles esa oportunidad solo por su propio orgullo herido, por el miedo a perderlos? El teléfono sonó, sacándola de sus reflexiones. Era Elena, llamando desde Guadalajara para su habitual charla del domingo. «No vas a creer lo que ha pasado», dijo Lupita tan pronto como contestó, necesitando desesperadamente el consejo de su mejor amiga. Durante la siguiente hora, Lupita relató a Elena los eventos de los últimos 2 días, el reencuentro con Mateo, la revelación de los niños, la visita nocturna y ahora la amenaza de una batalla por la custodia. «Maldito cobarde», fue la respuesta indignada de Elena. «Desaparece durante años y ahora quiere jugar a la familia feliz. Y esa esposa suya, ¿quién se cree que es para reclamar derechos sobre tus hijos?» El apoyo incondicional de Elena era exactamente lo que Lupita necesitaba en ese momento. «Lo peor es que Mercedes parece estar de su lado», continuó Lupita. «Después de todo este tiempo apoyándome, ahora actúa como si lo mejor para los niños fuera dividir su tiempo entre 2 hogares. No te dejes intimidar», aconsejó Elena. «Tienes todos los derechos de tu lado. Has sido una madre ejemplar, Lupita. Ningún juez te quitaría a esos niños. Pero Mateo tiene dinero, conexiones», respondió Lupita expresando su mayor temor. «¿Y si contrata abogados que logran convencer al juez de que estarían mejor con él? ¿Y si argumentan que mi situación económica no es ideal para criar a 4 niños? Entonces lucharemos». La determinación en la voz de Elena era contagiosa. «Mi hermano es abogado familiar en Ciudad de México. Le pediré que te asesore. Y si es necesario, volveré a San José del Cabo para testificar a tu favor. No estás sola en esto, Lupita». Las palabras de Elena le dieron el valor que necesitaba. Cuando colgaron, Lupita había recuperado parte de su determinación. No importaba lo que Mateo y Claudia intentaran, no renunciaría a sus hijos sin dar la batalla de su vida. Lo que no sabía era que el destino tenía preparada una nueva prueba para ella, una que pondría a prueba no solo su fortaleza como madre, sino también su capacidad para perdonar y su disposición a poner las necesidades de sus hijos por encima de su propio orgullo herido. 2 semanas después del reencuentro con Mateo, Lupita recibió un sobre amarillo con el membrete de un prestigioso bufete de abogados de La Paz.
Sus manos temblaron mientras leía el contenido. Una notificación formal de que Mateo Ortega había iniciado un proceso legal para obtener la custodia compartida de Miguel, Diego, Ana y Sofía Ramírez, alegando ser el padre biológico y estar en condiciones óptimas para participar en su crianza y educación. El documento, frío y plagado de términos legales, proponía un régimen donde los niños pasarían los fines de semana y vacaciones escolares con Mateo y Claudia, mientras permanecerían con Lupita durante la semana lectiva. Además, solicitaba que los menores adoptaran legalmente el apellido Ortega junto al Ramírez que ya llevaban. Lupita dejó caer los papeles sobre la mesa, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. Una cosa era discutir la posibilidad en abstracto, y otra, muy distinta, enfrentar la realidad legal de un proceso de custodia. Siguiendo el consejo de Elena, contactó inmediatamente a su hermano, Francisco Fuentes, quien aceptó representarla pro bono. La primera reunión con el abogado realizada por videollamada no fue alentadora. «No voy a endulzarte las cosas, Lupita», dijo Francisco después de revisar la documentación. «Mateo tiene recursos para contratar a los mejores abogados, y su situación económica juega a su favor. El hecho de que esté casado y pueda ofrecer un hogar estable con 2 padres presentes también pesa. ¿Estás diciendo que podría perder a mis hijos?». La voz de Lupita apenas era audible. «No perderlos completamente», aclaró Francisco, «pero es posible que el juez vea con buenos ojos la custodia compartida. Al fin y al cabo, biológicamente son sus hijos, y si puede demostrar que tiene un interés genuino en participar en su crianza». «Después de 4 años de ausencia», interrumpió Lupita indignada, «¿cómo puede tener más derechos que yo, que los he criado sola todo este tiempo?». Francisco suspiró comprensivo ante la frustración de Lupita. «El sistema no siempre es justo», respondió. «Pero vamos a luchar, Lupita. Documentaremos todo, tu dedicación como madre, la estabilidad que les has proporcionado, el desarrollo saludable de los niños bajo tu cuidado exclusivo, y cuestionaremos la repentina aparición de Mateo en sus vidas. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió?». La pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta. Lupita se preguntaba lo mismo. ¿Por qué, después de tantos años, Mateo había decidido reclamar su paternidad? ¿Era genuino interés en conocer a sus hijos o algo más estaba en juego? Los días siguientes transcurrieron en una neblina de preocupación. Lupita intentaba mantener la normalidad para los niños, que aún no sabían nada sobre la identidad de Mateo ni sobre la batalla legal que se avecinaba. Pero en las noches, cuando los pequeños dormían, se hundía en un estado de ansiedad que le robaba el sueño y el apetito. Mercedes, por su parte, mantenía una posición incómoda entre ambas partes. Visitaba regularmente a los niños, pero evitaba mencionar a Mateo o el proceso legal, como si hubiera establecido una tregua tácita con Lupita mientras la situación se desarrollaba. Fue durante una de estas visitas cuando ocurrió lo inesperado. Diego, siempre el más activo de los 4, comenzó a mostrar signos de malestar. Una tos persistente que al principio parecía un simple resfriado, pero que rápidamente evolucionó hacia algo más preocupante. «Tiene fiebre», confirmó Mercedes colocando una mano experimentada sobre la frente del niño, «y su respiración suena congestionada». Lupita llevó a Diego a la clínica local, donde el doctor diagnosticó una bronquitis que requería tratamiento con antibióticos. Pero 3 días después, a pesar de la medicación, el estado del pequeño empeoró dramáticamente. Su respiración se volvió laboriosa, la fiebre aumentó y un tinte azulado apareció alrededor de sus labios. La doctora de la clínica no dudó en su diagnóstico esta vez: neumonía severa. Diego necesitaba ser hospitalizado inmediatamente, preferiblemente en un centro con mejor equipamiento que el disponible en San José del Cabo. «El Hospital General de La Paz tiene una excelente unidad pediátrica», recomendó la doctora. «Puedo organizar el traslado para esta misma tarde». El mundo de Lupita se derrumbó en ese instante. Diego, su pequeño torbellino, estaba gravemente enfermo, y ella apenas tenía recursos para cubrir los gastos médicos que se avecinaban. El seguro básico que poseía no cubriría un tratamiento especializado, y sus ahorros eran insuficientes.
Con manos temblorosas, llamó a Mercedes para pedirle que cuidara a los otros 3 niños, mientras ella acompañaba a Diego en la ambulancia hacia La Paz. No pidió ayuda económica. Su orgullo aún intacto a pesar de la crisis. Lo que Lupita no esperaba era encontrar a Mateo y Claudia en la sala de espera del Hospital General cuando llegaron 3 horas después. Mercedes los había llamado, ignorando la reticencia de Lupita. «¿Cómo está?», preguntó Mateo, con genuina preocupación en su rostro. «Mi madre dijo que es neumonía». Lupita, demasiado exhausta y preocupada para mantener barreras, asintió mientras las enfermeras trasladaban a Diego a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. «Está muy débil», respondió con voz quebrada. «La doctora dice que la infección se expandió rápidamente por sus pulmones. Necesitará tratamiento agresivo y posiblemente oxígeno suplementario por varios días». «Yo me encargaré de todos los gastos», intervino Claudia, sorprendiendo a Lupita con la firmeza de su ofrecimiento. «Este hospital tiene convenio con nuestros hoteles. Diego recibirá la mejor atención posible». Lupita quiso rechazar la ayuda, mantener su independencia como lo había hecho durante 4 años, pero el bienestar de Diego estaba en juego. Con un nudo en la garganta, asintió en agradecimiento. Las siguientes 48 horas fueron las más largas en la vida de Lupita. Diego luchaba contra la infección, conectado a máquinas que monitoreaban cada aspecto de su pequeño cuerpo. Los médicos administraban antibióticos potentes por vía intravenosa, mientras el oxígeno suplementario ayudaba a sus pulmones comprometidos. Lupita no se movió de su lado, durmiendo en una incómoda silla junto a la cama, sosteniendo la manita de su hijo entre las suyas, susurrando palabras de aliento que esperaba pudiera escuchar a través de la fiebre y la medicación. Para su sorpresa, Claudia también permaneció en el hospital, relevándola ocasionalmente para que pudiera comer algo o estirarse brevemente en la sala de espera. La esposa de Mateo demostró un lado que Lupita no había esperado: compasivo, eficiente y genuinamente preocupado por Diego. Fue durante uno de estos relevos cuando ocurrió algo inesperado. Lupita, agotada, se había quedado dormida en un sofá de la sala de familiares. Al despertar, escuchó voces provenientes del pasillo. Claudia y Mateo discutían en voz baja pero intensa. «No puedo seguir con esto», decía Claudia con voz temblorosa. «Ver a ese niño así, luchar por respirar, me está destrozando, Mateo». «Lo sé, amor», respondió él. «Es desgarrador, pero está mejorando. Los médicos dicen que responde bien al tratamiento». «No es solo eso», continuó Claudia. «Es toda esta situación. Pretender que podemos aparecer en sus vidas después de 4 años y simplemente reclamarlos como nuestros. Verlos con Lupita, cómo los conoce, cómo sabe exactamente lo que necesitan, me hace darme cuenta de lo absurdo que es nuestro plan». «¿Qué estás diciendo?». La voz de Mateo sonaba confundida. «¿Ya no quieres la custodia compartida?». Hubo un momento de silencio antes de que Claudia respondiera, su voz más calmada pero llena de emoción contenida. «Lo que quiero es ser madre, Mateo. Lo sabes. Pero estos días me han hecho comprender que ser madre no se trata de reclamar niños que biológicamente no son míos, que tienen ya una madre que daría la vida por ellos. Se trata de amor genuino, de sacrificio, de estar ahí cada día, como ha hecho Lupita». Lupita contuvo la respiración, incapaz de moverse por miedo a revelar que estaba escuchando esta conversación íntima. «Entonces, ¿quieres retirar la demanda de custodia?», preguntó Mateo, sonando sorprendentemente aliviado. «Sí», respondió Claudia. «Creo que es lo correcto. Podemos ser parte de sus vidas si Lupita lo permite, pero en sus términos, no a través de abogados y tribunales». Lupita cerró los ojos, procesando lo que acababa de escuchar. La mujer que había temido, a quien había visto como una amenaza para su familia, estaba demostrando una integridad que no había esperado. La conversación terminó y Lupita fingió seguir dormida cuando Mateo entró a la sala. No era el momento de confrontar lo que había escuchado. Primero, Diego debía recuperarse completamente, y así fue. Después de 5 días de intenso tratamiento, la condición de Diego mejoró significativamente. Sus pulmones comenzaron a aclararse, la fiebre desapareció y su característica energía comenzó a regresar, aunque en dosis menores.
Quiero ir a casa, mami, pidió una tarde, su vocecita aún débil pero decidida. Extraño a Miguel, Ana y Sofía. Pronto, mi amor, prometió Lupita besando su frente. Los médicos dicen que si sigues mejorando así, en 2 días podemos volver a casa. Mientras Diego dormía una siesta, Lupita aprovechó para salir al pasillo a estirar las piernas. Encontró a Claudia sentada sola en la sala de espera, revisando algunos documentos. Gracias, dijo Lupita, rompiendo el silencio incómodo entre ellas. Por todo lo que has hecho por Diego. Claudia levantó la mirada, sorprendida por la iniciativa de Lupita. No tienes que agradecer, respondió guardando los papeles. Es lo mínimo que podía hacer. Lupita tomó asiento frente a ella, reuniendo valor para lo que estaba a punto de decir. Escuché tu conversación con Mateo hace unos días, confesó. No fue intencional, pero escuché que quieres retirar la demanda de custodia. Claudia se tensó momentáneamente, pero luego sus hombros se relajaron con un suspiro de resignación. Es lo correcto, confirmó, mirando directamente a Lupita. Estos días viendo cómo cuidas a Diego, cómo conoces cada detalle sobre él y sus hermanos, me hicieron darme cuenta de que ser madre va mucho más allá de un vínculo biológico o legal. Es algo que se construye día a día, con amor y sacrificio. Lupita sintió que algo se suavizaba dentro de ella, una dureza que había mantenido como escudo desde que Mateo reapareció en su vida. No siempre fue fácil, admitió, permitiéndose ser vulnerable por primera vez ante Claudia. Hubo días en que pensé que no podría seguir, que era demasiado para una sola persona. Pero lo hiciste, señaló Claudia, y has hecho un trabajo extraordinario. Esos niños son felices, seguros, amados. Nadie tiene derecho a interferir con eso. Un silencio se instaló entre ellas, no incómodo como antes, sino reflexivo. Si te soy sincera, continuó Claudia después de un momento, parte de mi insistencia en la custodia compartida venía del miedo. Miedo de que si Mateo desarrollaba una relación con sus hijos sin mi participación, eventualmente me quedaría fuera. Sería la madrastra, la intrusa. Entiendo ese miedo, respondió Lupita con sorprendente empatía. Yo también tengo miedo de perderlos, de que prefieran la vida que ustedes pueden ofrecerles, con todas las comodidades y oportunidades que yo no puedo darles. Claudia negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. Los niños no eligen basándose en cosas materiales, dijo. Eligen el amor, la seguridad, la constancia, y tú les has dado todo eso. La conversación fue interrumpida por la llegada de Mateo, que pareció sorprendido de encontrarlas hablando civilizadamente. Diego está despierto, anunció. Y pregunta por ti, Lupita. Lupita se levantó, pero antes de irse miró a Claudia y luego a Mateo. Cuando regresemos a San José del Cabo, tenemos que hablar, dijo, los tres. Encontrar una manera de avanzar que sea buena para los niños, sin tribunales ni abogados. Mateo asintió, tomando la mano de Claudia en un gesto de apoyo silencioso. Estaremos listos cuando tú lo estés, respondió. Mientras Lupita regresaba a la habitación de Diego, sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. La crisis de salud de su hijo había sido aterradora, pero quizás había servido para algo más grande. Abrir un camino hacia la paz y la comprensión entre los adultos que rodeaban a los cuádruples. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que esta experiencia compartida sería solo el principio de una transformación mucho más profunda, una que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. 3 años más habían pasado desde la hospitalización de Diego. 3 años de profundos cambios para Lupita y para todos los que formaban parte de la vida de los cuádruples, que ahora contaban con 7 años de edad y personalidades cada vez más definidas. La mañana era perfecta en San José del Cabo. El cielo despejado prometía otro día de ese sol radiante característico de Baja California Sur. Lupita se encontraba frente al espejo, ajustando nerviosamente el sencillo vestido azul que había elegido para la ocasión. Hoy no era un día cualquiera. Era el día de la inauguración de Mar Adentro, su propia galería de arte en el centro histórico de la ciudad. «Te ves hermosa, mamá», dijo Ana,
entrando a la habitación con su uniforme escolar impecable y el cabello recogido en una trenza perfecta. ¿Estás nerviosa? Lupita sonrió a su hija, admirando la madurez que mostraba a tan corta edad. Un poco, admitió. Es un gran paso para nosotros. Vas a tener mucho éxito, aseguró Ana con la convicción que la caracterizaba. Tus piezas son las más bonitas de todo Baja California. El camino hasta este momento había sido largo y lleno de sorpresas. Después de la enfermedad de Diego, las cosas habían cambiado drásticamente. Tal como habían prometido, Mateo y Claudia retiraron la demanda de custodia. En su lugar, los tres adultos, con la mediación ocasional de Mercedes, habían establecido un acuerdo que priorizaba el bienestar de los niños. Los cuádruples permanecían con Lupita la mayor parte del tiempo, pero visitaban regularmente a su padre y Claudia, especialmente durante los fines de semana y algunas vacaciones. Lo que al principio había sido un arreglo tenso y lleno de recelos, con el tiempo se transformó en algo mucho más orgánico y cálido. La transformación más sorprendente, sin embargo, había sido la amistad inesperada que surgió entre Lupita y Claudia. Dos mujeres que inicialmente se veían como rivales, habían encontrado en la otra una aliada invaluable. Claudia, con su experiencia en negocios, había sido fundamental en el siguiente gran cambio en la vida de Lupita. Todo comenzó por casualidad, cuando un turista estadounidense vio las figuras de cerámica marina que Lupita creaba en sus horas libres. Impresionado por la calidad y originalidad de las piezas, el hombre, que resultó ser dueño de varias galerías en California, le compró toda su colección y le pidió más para sus tiendas. Lo que había comenzado como una forma de complementar ingresos, se convirtió rápidamente en una oportunidad de negocio. Claudia, reconociendo el talento de Lupita, le propuso un plan de negocios formal. Utilizando sus contactos en el mundo del turismo de lujo, comenzó a promocionar las cerámicas de Lupita como arte autóctono de alta calidad. Las piezas comenzaron a venderse en los hoteles Mondragón, luego en otras cadenas de lujo y finalmente en galerías especializadas de Ciudad de México y Estados Unidos. La demanda creció tanto que Lupita tuvo que dejar su trabajo como maestra y contratar asistentes para su taller. Miguel, que ahora tenía 7 años, había heredado el talento artístico de su madre. Sus dibujos y pinturas, extraordinarios para su edad, se habían convertido también en parte del negocio familiar. Madre e hijo creaban juntos, sus estilos complementándose de una manera que los críticos de arte encontraban fascinante. «¡Mamá! Diego está molestando a Sofía otra vez». El grito de Miguel desde la sala interrumpió los pensamientos de Lupita. Algunas cosas nunca cambiaban. A pesar de su madurez en otros aspectos, los 4 hermanos seguían teniendo las típicas peleas infantiles. Lupita salió de la habitación para mediar en el conflicto, encontrando a Diego escondiendo el libro que Sofía intentaba leer. «Diego Ramírez Ortega», dijo usando el tono que los niños sabían que no admitía réplica. «Devuelve ese libro a tu hermana ahora mismo». La adición del apellido Ortega había sido idea de los propios niños cuando a los 5 años Mateo les explicó formalmente que era su padre. No fue una revelación traumática como Lupita había temido. Los niños, con la adaptabilidad propia de su edad, simplemente asimilaron esta nueva información y la integraron a su realidad. «Solo estaba bromeando», protestó Diego, devolviendo el libro con un suspiro exagerado. «Papá dice que hay que desarrollar sentido del humor. Papá también dice que hay que respetar a los demás», intervino Miguel, siempre el pacificador, «especialmente a las hermanas». Lupita sonrió, agradecida por cómo Mateo había asumido su rol paterno con responsabilidad y amor. Después de la crisis inicial, había demostrado ser un padre presente y cariñoso, respetando siempre el papel central de Lupita en la vida de los niños. El timbre sonó, anunciando la llegada de Elena, que había regresado a San José del Cabo 6 meses atrás para dirigir la unidad de enfermería del nuevo hospital regional. «Miren nada más a esta familia de artistas», exclamó Elena al entrar, abrazando a cada uno de los niños antes de dirigirse a Lupita. «¿Lista para el gran día, señora galerista?» «Tan lista como puedo estar», respondió Lupita, agradecida por tener nuevamente a su mejor amiga cerca. Mercedes llamó.
informó Elena ayudando a los niños a terminar de alistarse. Dice que ya está en la galería, supervisando los últimos detalles, y que Mateo y Claudia llegarán directo allá con los invitados especiales. Los invitados especiales eran críticos de arte y coleccionistas importantes que Claudia había convencido de asistir a la inauguración. La galería Mar Adentro representaba la culminación del sueño de Lupita, un espacio propio donde exhibir no solo su trabajo y el de Miguel, sino también el de otros artesanos locales que no tenían acceso a los circuitos comerciales tradicionales. La antigua casa colonial que albergaba la galería había sido adquirida gracias a un préstamo que Mateo y Claudia habían insistido en proporcionar, con términos que permitían a Lupita mantener su independencia mientras establecía el negocio. Era su forma de apoyarla sin hacerla sentir que dependía de ellos, respetando el orgullo y autonomía que siempre habían sido parte fundamental de su carácter. Cuando Lupita y los niños llegaron a la galería, el lugar ya bullía de actividad. Mercedes, elegante como siempre, dirigía a un equipo de camareros que preparaban canapés y champán para los invitados. A sus 70 años, seguía siendo una fuerza a tener en cuenta, aunque la edad había suavizado algunos de sus bordes más afilados. «Ahí está nuestra artista», exclamó al ver entrar a Lupita, besándola en ambas mejillas. «Todo está listo. Será un éxito rotundo, ya lo verás». Lupita recorrió la galería, admirando cómo sus cerámicas y las pinturas de Miguel se complementaban con las obras de otros artistas locales. Cada pieza contaba una historia, capturaba un aspecto de la vida en Baja California Sur: el mar, los pescadores, las tradiciones, la luz única de esta tierra fronteriza entre el desierto y el océano. Su colección principal, titulada Tormenta y Calma, relataba su propia historia a través de figuras marinas que evolucionaban desde formas caóticas y fragmentadas hacia composiciones armoniosas y serenas. Era su vida transformada en arte, su dolor convertido en belleza. Mateo y Claudia llegaron poco después, acompañados por varios invitados distinguidos. A pesar de los años transcurridos, Lupita aún sentía una pequeña punzada al ver a Mateo, un eco lejano del amor que una vez sintió. Pero ya no había amargura en ese sentimiento, solo una nostálgica aceptación de que algunas historias no están destinadas a terminarse como uno esperaba. «Esto es impresionante, Lupita», dijo Mateo, observando maravillado el espacio que su exprometida había creado. «Siempre supe que eras talentosa, pero esto supera cualquier expectativa. No habría sido posible sin todos ustedes», respondió Lupita con sinceridad. «Sin tu apoyo, el de Claudia, el de Elena, el de Mercedes, incluso el de los niños, que han tenido que soportar mis largas horas de trabajo». Claudia se acercó, elegante en un vestido de diseñador, pero con una sonrisa cálida que había reemplazado la frialdad inicial de años atrás. «Somos una familia poco convencional», dijo, tomando las manos de Lupita. «Pero funcionamos, ¿verdad?». Lupita asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. Eran, efectivamente, una familia. No la que había imaginado cuando Mateo le propuso matrimonio 7 años atrás, pero quizás algo mejor: una familia elegida, forjada a través de dificultades y compromiso mutuo, unida por el amor a 4 niños extraordinarios. La inauguración fue un éxito rotundo. Los críticos elogiaron la originalidad y calidad de las obras. Los coleccionistas hicieron ofertas por varias piezas, y los medios locales cubrieron el evento como el nacimiento de un nuevo polo cultural en San José del Cabo. Al atardecer, cuando la multitud comenzaba a dispersarse, Lupita encontró un momento para escaparse a la terraza de la galería. Desde allí podía ver el mar bañado por los últimos rayos dorados del sol, el mismo mar que había sido testigo de sus lágrimas, de sus luchas y finalmente de su triunfo. «Es hermoso, ¿verdad?». La voz de doña Carmela, la partera que había traído a los cuádruples al mundo aquella noche de tormenta, la sorprendió. «Doña Carmela, no sabía que había venido». Lupita abrazó a la anciana con cariño. «Me alegra tanto que esté aquí». «No me perdería este momento por nada del mundo», respondió la mujer, observando el horizonte junto a Lupita. «¿Sabes? La noche que nacieron tus hijos, cuando la tormenta finalmente amainó,
Te dije que esos niños estaban destinados a algo grande. Lupita recordaba aquellas palabras, pronunciadas en la pequeña habitación de la posada del pescador mientras sostenía a sus 4 bebés recién nacidos. Lo recuerdo, dijo con una sonrisa nostálgica. Pero me equivoqué, continuó doña Carmela sorprendiendo a Lupita. No eran los niños los destinados a la grandeza, eras tú, Lupita. Ellos fueron el catalizador, pero la transformación, la fuerza, el arte, todo eso estaba dentro de ti, esperando el momento adecuado para florecer. Las palabras de la anciana tocaron algo profundo en Lupita, una verdad que apenas comenzaba a reconocer en sí misma. Había pasado tanto tiempo definiéndose como la madre de los cuádruples, como la mujer abandonada, que casi había olvidado que también era Guadalupe Ramírez, artista, empresaria, mujer fuerte por derecho propio. El sonido de risas infantiles llamó su atención. En el jardín de la galería, visible desde la terraza, los 4 niños jugaban junto a Mateo y Claudia. Elena conversaba animadamente con Mercedes, mientras los últimos invitados admiraban las piezas expuestas. Toda su vida estaba allí, representada en ese pequeño espacio, su pasado, su presente y las promesas de un futuro que ya no temía. «Gracias, doña Carmela», dijo Lupita, tomando la mano arrugada de la anciana. «Por todo». La mujer sonrió, con la sabiduría de quien ha visto muchas vidas desarrollarse a lo largo de los años. «No me agradezcas, hija. Solo recuerda siempre que las tormentas no vienen para quedarse. Vienen para limpiar el camino, para recordarnos nuestra fuerza, y luego se van dejando un cielo más claro que antes. Mientras el sol se hundía finalmente en el horizonte, bañando el mar de Cortés con tonos dorados y rojizos, Lupita sintió una paz profunda asentarse en su alma. Las heridas no habían desaparecido completamente. Algunas cicatrices nunca se borran del todo, pero habían sanado lo suficiente para permitirle seguir adelante, no a pesar de los desafíos que había enfrentado, sino gracias a ellos y a través de ellos. Y así, 7 años después de aquel día en que se quedó sola en el altar de la parroquia de San José, Guadalupe Ramírez finalmente comprendió que su historia nunca había tratado realmente sobre el abandono, sino sobre el reencuentro, con su arte, con su fuerza interior y, lo más importante, consigo misma. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Guadalupe y sus 4 milagros haya tocado sus corazones. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras sobre superación y amor incondicional. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta historia los conmovió, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos relatos únicos que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador del amor. ¿Cuál ha sido su momento favorito de esta historia? ¿La tormenta que trajo a los cuádruples al mundo? ¿O el reencuentro entre Lupita y Mateo? Los esperamos en los comentarios para descubrirlo.